Darles las gracias al Señor por tener a Sandra entre nosotros hoy. El Señor responde las oraciones. Y también, amén, Sandra, te queremos mucho. Amén. Y en Valeria, que el Señor también está haciendo una obra. Amén. Bueno, el título de la palabra de hoy, sin más preámbulos, es Jesús, quiero recobrar lo que perdí. ¿A cuántos les gustaría recobrar cosas que perdieron? A mí me encantaría. Así que espero que esta palabra usted la atesore en su corazón y la guarde en su corazón. Miren, yo me anoté por aquí antes de ir al pasaje que vamos a compartir. Hay personas que se acostumbran muchas veces a lo que le ha pasado en la vida y así sobrellevan su vida creyendo que nada de eso cambiará. Es decir, se han acostumbrado a las circunstancias que han vivido y el dolor, la soledad o lo que sea que estén viviendo les impide ver que en Jesús hay restauración. Un ejemplo de eso es el paralítico de Betesda. Usted recuerda ese pasaje, 38 años el hombre allí, postrado, esperando que se moviera el agua. Y él estaba allí, claro, cuando Jesús llega, le dice, no tengo quien me meta en el estanque. Siempre la culpa era que no tenía quien le metiera lo pusiera en el estanque. Y empieza a dar sus explicaciones y él, claro, el hombre era paralítico. Él dice, el ciego llega antes que yo. Y claro, el ciego no veía, pero arrancaba corriendo. Si caía en el estanque, el ciego, imagínense, yo siempre bromeo que si alguien dijera se movió el agua, él tenía que creer lo que escuchaba y salir corriendo porque él no veía. El sordo quizás no escuchaba y también tenía que salir corriendo. Y él dice, cuando yo quiero ir, ¿y qué iba a ir el hombre si estaba paralítico? Siempre uno llega antes que yo. Entonces se había acostumbrado a esa realidad. Sin embargo, hay otras que no pierden la fe y esperan algo nuevo en el Señor. Yo me noté aquí un testimonio de nuestro hermano Germán y Joana, pero más de Germán. Joana está allí, puede dar crédito de eso. Recuerdo que hace un tiempo Germán llegó destruido a la iglesia. Había perdido su matrimonio, su familia, no tenía esperanza. Destruido. Un día tendrán que contar ese testimonio que es muy grande lo que hizo el Señor con ustedes. Y él venía en su moto y orábamos por él y yo le decía, Dios puede hacer algo nuevo. Y él me decía, sí, yo lo creo, ya lo he intentado todo. Es que a veces no funcionan ni las flores ni los bombones cuando nuestra actitud sigue siendo la misma. Porque a veces podemos llevar flores y bombones, pero si volvemos a cometer los mismos parámetros, llega un momento en que la piola se rompe, aunque no quisiéramos. Y él comenzó en la iglesia y para la gloria de Dios, Dios restauró su matrimonio, restauró su familia y vino hasta su esposa a la iglesia, hasta allí, futura promesa del fútbol, su hijo, así que el Señor tiene el control de todas las cosas, amén. Así que a mí me pone feliz cuando las personas no se acostumbran a lo que están viviendo y buscan en el lugar correcto. Porque en este buscar, muchas veces las personas buscan en lugares que no son de Dios y terminan siendo peor de lo que era. Y la iglesia tiene que movilizarse este año porque ayer o anteayer pasaron por nuestra casa, nuestro hogar, calculo que más de 2 docenas de personas de los testigos de Jehová, casa por casa, hablándole a las personas del reino de Dios. Y nosotros sabemos bien que lastimosamente si ellos no hacen de Jesús su Señor, no pueden entrar al reino de los cielos porque solo hay un camino, una verdad y la vida y es Jesucristo. Pero a mí me llamaba la atención y fue como un tirón de orejas de verlos a ellos tan entusiasmados, niños, matrimonios, mujeres, predicando del Señor. Ahora bien, hay cosas que sí pueden cambiar y otras que no, y debemos entender esto y un buen pastor tiene que decirlo también. Porque aunque mientras hay vida y esperanza, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y a veces la respuesta de Dios puede ser sí, pero a veces puede ser no, y otras veces puede ser esperar, y nos cuesta esperar, y aunque no lo entendamos, los no de Dios son para nuestro bien. ¿A cuántos le ha dicho que no el Señor alguna vez? Y usted esperaba que el Señor le dijera que sí. El Señor sabe
lo que hace. Un ejemplo de no resignarse lo vemos en 1 Samuel 30, cuando David viene con 600 hombres, se había unido a los filisteos, al ejército enemigo, y regresa a Siclag y dice que le han robado todo. Sus esposas, sus hijos, han destruido sus casas. Y miren qué interesante, porque los 600 hombres, los 600 valientes de David, estaban llorando amargamente toda la noche hasta quedarse sin fuerzas y lo iban a apedrear. Porque siempre la culpa termina siendo del líder. Siempre la culpa, el que expone, se expone. El que está liderando se expone a que vean sus habilidades, pero también sus defectos. Así que David dice, me van a apedrear, pero yo voy a consultar al Señor. Va al Señor de noche, habla con el Señor y le dice, Señor, ¿debo perseguir a esta banda o dejo que estos me apedreen? Y el Señor le dice, perseguilos porque vas a recuperar todo y el doble, 600 contra 1. Así que él va y le dice, guarden esas piedras, quédense quietitos porque hoy hablé con el Señor y el Señor me dijo que íbamos a recuperar todo y el doble. Así que guardan las piedras, van y recuperan todo. Sin embargo, en otra oportunidad, en 2 Samuel 12, David tiene un hijo con Betsabé. Era un hijo que había tenido producto de algo que él había hecho mal. Y él va y ruega al Señor porque dice que el niño se enferma y que se pone a ayunar hasta que llega el punto en donde el niño muere. Entonces los que veían a David mientras el niño estaba vivo a ayunar, dicen, ¿cómo le vamos a decir al rey ahora que el niño ha muerto? Porque si mientras estaba vivo, él oraba, ayunaba, clamaba a Dios y lloraba, ¿qué va a hacer ahora que el niño ya ha partido? Y la respuesta de David es asombrosa. La respuesta de David, cuando los ve venir, dicen, no me digan nada. ¿Dios se llevó al niño? Sí. Dice que David dijo, bien, se bañó, se vistió, se perfumó, fue al templo y adoró al Señor. Y entonces le dijeron, ¿qué es esto, David? Cuando el niño vivía, tú clamabas, orabas, y ahora te bañas, te vistes, te perfumas y vas a adorar a Dios, explícanos. Y él le dice, es sencillo, él ya no va a venir a mí, pero yo voy a ir a él algún día y me voy a encontrar con él. Así que lo que tengo que hacer es aceptar la voluntad del Señor, aunque me duela, y adorarlo, porque Él es soberano y sabe lo que hace. Por favor, acompáñenme allí ahora sí a Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Y es un pasaje conocido el que quiero compartir contigo hoy, pero hay muchas cosas para extraer. Dice así, Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir del Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. En el texto que hemos leído encontramos un hombre ciego, llamado Bartimeo, el cual cuando escuchó, Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchó que era Jesús, no era cualquiera, el que iba pasando, comenzó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús lo manda a llamar, Jesús le pregunta,
¿qué quieres que te haga, Bartimeo? Y él sin titubear responde, Maestro, que recobre la vista. Si Bartimeo dice a Jesús que él quería recobrar la vista, significa que él antes podía ver. Que por alguna causa que la Biblia no dice, Bartimeo había perdido la vista, pero Bartimeo quería ver nuevamente. Bartimeo en un pasado había visto. Bartimeo en un pasado no era ciego. Bartimeo en un pasado veía correctamente, pero algo ocurrió. La Biblia no nos dice qué pasó. Bartimeo no era como el ciego de nacimiento que Jesús sana un día de reposo y los fariseos y los religiosos se enojan y lo quieren un poco más que matar a Jesús porque lo sana un sábado. Y cuando le preguntan a ese ciego, ¿quién fue que te sanó? Porque si esto es un sábado, esto es un pecador, el ciego dice, mira, si es pecador o no, yo no sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero Bartimeo había visto en un pasado y ahora presente no veía, pero él entendía que Jesús podía cambiar su futuro, aunque su presente era un presente de oscuridad y aunque su pasado ya había quedado en el pasado, Dios era a través de Jesús altamente suficiente para hacer que Bartimeo recobrara lo que había perdido. Eso se llama fe. Porque Bartimeo no veía a Jesús. Bartimeo escuchaba. Y no hay peor ceguera que la ceguera espiritual. Es peor que la ceguera física. La ceguera espiritual a veces no nos deja ver que Dios está obrando. Y no nos deja ver que a veces Dios está permitiendo ciertos problemas, dificultades, malos entendidos, enfermedades, causas en nuestra vida para darnos un futuro mejor. Eso dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. La gente que veía a Bartimeo decía, pobre ciego, ¿te acordás? Jugábamos al fútbol juntos. ¿Cómo jugaba Bartimeo? Y desde que quedó ciego nunca más pudo jugar al fútbol. ¿Te acordás qué buen artesano era Bartimeo? Y Bartimeo había quedado ciego físicamente. Pero hay muchos que no son ciegos físicamente y hoy por la vida están ciegos espiritualmente. Han perdido el rumbo de sus vidas. Algo ocurrió. A Bartimeo algo le ocurrió. La Biblia no nos dice qué. Capaz que Bartimeo estaba soldando y le saltó una chispa. Obviamente no había soldadora. Estamos haciendo un panorama de lo que podría haber pasado. Y Bartimeo quedó ciego. Pero él no se acostumbró a eso. ¿Por qué? Porque el que iba pasando ahí no era cualquier persona. Era Jesucristo de Nazaret. Y muchos años atrás cantábamos, cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene y la tristeza va. ¿Se acuerdan? El hombre de Galilea va pasando, va. El hombre de Galilea iba pasando por allí y Bartimeo no se iba a perder la oportunidad. Espero que hoy no te pierdas la oportunidad de clamar a Dios porque Él está pasando por aquí, aunque no lo veamos, porque recuerda que Bartimeo no lo veía porque era ciego, pero creía y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, yo estaré en medio de ellos. Así que Dios está en medio de nosotros hoy, aunque no lo veamos. Yo no necesito ver a Jesús, yo creo que Él está, porque aquellos que son del Espíritu son como el viento que no se ve, pero se puede sentir. Él está aquí y Él va a hacer cosas grandes con nosotros hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa recobrar? Recobrar significa recuperar lo que se había perdido o volver a tener lo que antes se tenía. En esta historia podemos ver que al final nuestro Señor hizo un milagro en la vida de Bartimeo, pues recobró la vista. Eso significa que, aunque lo que hemos perdido sea muy difícil de recuperar, con la ayuda del Señor podemos lograrlo como Dios hizo con Germán y Joana. Amén. La Biblia dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque yo voy a hacer algo nuevo.
Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en las soledades. La mujer de Lot miró para atrás lo que estaba dejando y quedó hecha una estatua de sal. Jesús dijo: ninguno que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás es digno de seguirme. Y no es verdad que muchas veces estamos añorando el pasado. Muchas veces decimos, los tiempos de antes eran mejor. Bueno, yo le voy a responder lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no digamos en nuestro corazón que los tiempos pasados fueron mejores, porque no sabemos lo que ha de venir. Que consideremos que Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre no encuentre nada más que satisfacción en él. Seguramente nosotros, al igual que Bartimeo, en nuestra vida hemos perdido cosas valiosas. Algunas se pueden recuperar y otras no. ¿Quién no quisiera recuperar a un familiar que perdió? ¿Quién no quisiera tener la oportunidad de poder tenerlo sentado nuevamente y darle un abrazo? ¿Cuántos de nosotros no daríamos lo que fuera por tenerlo sentados un día más acá? Pero no se puede. Entonces lo que tenemos que aprender a hacer es aprender a llenar nuestro corazón de paz. Tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor que domine nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque después los vamos a llorar a un cajón. Y ahí ya no hay oportunidad de abrazos, de perdón, ni de reencuentros. Entonces tenemos que aprender a vivir el presente, aunque eso significa que muchas veces nosotros seamos los que bajamos la pelota al piso y seamos tenidos como débiles. La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios. Quiero decirte algo de parte del Señor. Antes que Dios te use grandemente, lo primero que va a doblegar va a ser mi carácter y tu carácter. Lo primero, tenemos que dejar de ser tan lámparas de Aladino. A mí me encanta esa frase, porque nos frotan un poquito y nos salta el genio. Tenemos que aprender a dominar y dominar nuestras emociones antes que nuestras emociones nos dominen a nosotros, porque esto no es por emociones, esto es por fe. Y aquel que cree que Dios existe, aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos me siguen? Hasta mí. Posiblemente algunos han perdido su salud, nuestro matrimonio, nuestra estabilidad económica, nuestra estabilidad emocional, el amor de nuestros hijos. Pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo para recuperar lo que hemos perdido? ¿Qué estamos haciendo? En el texto podemos encontrar qué es lo que necesitamos hacer para recuperar aquello que hemos perdido en nuestra vida por medio de la ayuda de Dios, siempre y cuando sea su voluntad. Recuerde eso. Amén. Primero, para recuperar lo perdido, no podemos quedarnos junto al camino. Versículo 46a dice: entonces vinieron de Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Bartimeo, para poder recuperar la vista, tuvo que venir al camino donde estaba Jesús. Nosotros tenemos que comprender que si seguimos viviendo junto al camino, es decir, haciendo las cosas a nuestra manera, lejos de Jesús, no vamos a poder recuperar aquello que hemos perdido. Tenemos que venir al camino, es decir, estar cerca de Jesús. No es lo mismo venir a la iglesia que ser iglesia. No es lo mismo decir que somos cristianos que ser un hijo de Dios. Podemos estar en una iglesia y estar perdidos. Por eso tenemos que anhelar tener un encuentro real y personal con el Señor. Segundo, para recuperar lo perdido tenemos que dejar de confiar solamente, escuche, en la ayuda de los hombres. Versículo 46b. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino haciendo ¿qué? Mendigando. A veces mendigamos amor, cariño y reciprocidad de las personas y no las hallamos. Mi esposa siempre me dice que un gran defecto de muchos que yo tengo es que espero que las personas hagan por mí lo que yo haría por ellas.
Y ese defecto creo que lo tenemos todos. Esperamos que los demás hagan por nosotros lo que no hacen. Y cuando eso no ocurre, ¿qué pasa? Nos desanimamos, nos desalentamos, nos sentimos defraudados, no nos aman como dice, porque estamos esperando que hagan algo. Y las personas ya tienen sus propios bretes, sus propios problemas, sus propias dificultades. Y nosotros, la Biblia enseña en Hebreos que tenemos que poner los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted pone los ojos en su pastor o el pastor pone los ojos en la congregación, es seguro que nos vamos a defraudar, es seguro que nos vamos a fallar, es seguro porque somos seres humanos imperfectos, que muchas veces, aún el apóstol Pablo decía, yo queriendo hacer el bien, hago el mal que no quiero hacer por el pecado que mora en mí. Y Spurgeon decía, yo creía que el viejo hombre se iba a ahogar en las aguas del bautismo, pero descubrí que el muy miserable sabe nadar. ¿Usted cree ahora? Si no nos dejamos dominar por el Señor no nos va a cambiar. No es que usted era un alcohólico, un drogadicto, un peleador, discutidor y un orgulloso y viene a la iglesia y cambió de golpe. No. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y permitirle al Señor. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es que a veces estamos tan cerrados por las cosas que nos han pasado, por las cosas que nos han ocurrido, que en realidad no dejamos ni que el Señor opere en nuestro corazón. Porque hemos puesto un candado allí y muchos de nosotros necesitamos sanar, aunque algunos se enojen porque yo digo que necesitamos sanar. Necesitamos que el Señor cada día esté a nuestro lado. Para recuperar lo perdido tenemos que dejar de confiar en la gente. Entonces Bartimeo mendigaba. Estaba esperanzado en recibir la ayuda de las personas que pasaban. Pero escuche, nadie podía darle lo que Jesús podía darle. Quizás algún rico pasaba por allí y sacaba y le decía, tomá, Bartimeo, y le daba una buena cantidad de dinero. Pero el dinero no hace la felicidad. Decía Hugo Sánchez, mi antiguo pastor, para todo lo demás existe Mastercard. Hoy en día, lastimosamente, aún dentro del cristianismo se han creído que porque mucho tienen, mucho valen o son más felices. Pero hay iglesias que usted ve en África, no tienen silla, no tienen aire acondicionado, no tienen techo, no tienen nada, y alaban al Señor con todo su corazón, que uno le da ganas de estar saltando allí en esa tarima de palos que parece que se va a quebrar, y ellos están saltando, y algunos hacen hasta con tapa de olla y botella que tienen instrumentos, y adoran al Señor del corazón. Es que en realidad la adoración que a Dios le agrada no es la adoración que podamos ofrecerle nosotros humanamente, sino la que sale del corazón. Recuerden que David, el dulce cantor de Israel, estaba con un arpa, solamente cuidando ovejas, y el Señor atendía su oración como ninguna. Ahora bien, él estaba esperanzado en que lo que le podía dar la gente. Él mendigaba por ayuda. La palabra mendigar significa solicitar una cosa con humillación. Escuche, nosotros si queremos recuperar lo que hemos perdido, tenemos que humillarnos, sí, pero delante del Señor, no delante de las personas. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Tenemos que ir con un corazón contrito y humillado, pero al Señor, no a las personas. Es que a veces nos han humillado tanto que nos hemos acostumbrado a andar por la vida sin creyendo que no valemos nada. Pero yo te diré cuánto valiste. Valiste la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vales mucho para el Señor. Entonces no hay lugar para la baja autoestima en nuestras vidas. Aunque quizás nos miramos y las cosas no salen como quisiéramos y nos vemos más viejos, nosotros tenemos que entender que nosotros valemos por lo que somos. Miren, yo lo estoy viendo a usted, pero no lo estoy viendo a usted. Usted me está viendo a mí, pero no me está viendo a mí. ¿Cómo es eso? No, está bien, yo estoy viendo su estuche y usted está viendo mi estuche. El único que puede ver el corazón es el Señor. El único que nos conoce como realmente somos es el Señor. El único que sabe por qué razón hacemos las cosas es el Señor. Como decíamos la otra semana, no tenemos que arrepentirnos solamente de hacer las cosas mal. Tenemos que arrepentirnos de hacer las cosas mal buscando propósitos para nuestra vida y no agradar al Señor. Porque ¿saben algo? Muchas veces hacemos cosas para que el Señor nos ame más.
y otras veces hacemos cosas para que nos vean. Por eso yo siempre voy a decir que es un riesgo muy, muy, muy grande darle un micrófono y poder a alguien. Cuando ese corazón no está centrado y sabe que depende de la gracia de Dios, si no Dios lo baja de un escobazo, esa persona puede adquirir mucho orgullo, mucho ego, ansias de poder. ¿Y saben qué? Lo queremos controlar todo aunque no lo digamos. Y eso viene desde el Edén, desde la naturaleza caída que nosotros hemos heredado y con la cual vamos a convivir y combatir hasta que muramos. El peor error que nosotros podemos creer es que somos infalibles. Era el tiempo en que los reyes iban a la guerra, pero David se quedó en el palacio. Y como se quedó en el palacio, se puso a pasear por el terrado y a observar todo lo que el Señor le había dado. Entonces volvió a a repetir el mismo parámetro del Edén. En el Edén, a Eva vio el fruto, lo codició y lo tomó. David vio a Betsabé, la codició y la tomó. Acán vio un lingote de oro y un manto babilónico y otras cosas, lo codició y lo tomó y lo llevó a su carpa. Es que cada día somos tentados. Y no es pecado ser tentado, porque Jesús fue tentado en todo. Pecado es cuando cedemos a la tentación. Y dice que el pecado primero va a nuestro corazón y después da. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no se preocupen, no hay problema que coman con las manos sucias, porque no todo lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca del hombre contamina al hombre, porque eso primero pasa en nuestro corazón. Por eso del buen tesoro del corazón habla la boca del hombre. Por eso si querés conocer a alguien, solamente tenés que parar la oreja y ya lo vas a conocer. Tengo un amigo que lo único que habla es de dinero y de lo que se va a comprar y de qué va a hacer. Y solo entonces Lorena, yo escucho en altavoz porque es mi esposa y es mi amigo, nuestro amigo, y dice: no tiene otro tema, y no tiene otro tema. Entonces yo puedo entender en dónde está su corazón. En cambio vos te pones a hablar con una persona espiritual y te da ganas de seguir hablando, porque yo le decía a Lorena ayer que voy a aplicar la gran Eliseo en mi vida. Y se le voy a dar este tip para usted. ¿Cuál es la gran Eliseo? Esto es según San Leonardo. A Eliseo le iban a llevar a Elías. Dios le había dicho, mirá, Elías le había dicho: en cualquier momento me llevan. Y Eliseo lo sabía. Así que Eliseo le había dicho a Elías: bueno, yo quiero que me des la doble porción de tu espíritu. Cosa difícil pediste, Eliseo. Si me ve cuando me lleven. Y Eliseo ni dormía, estaba así, siguiendo. Y venían y le decían los profetas, porque siempre van a venir alguien y te decían: Eliseo, ¿sabés qué? Hoy te van a llevar Dios se va a llevar a tu Señor. ¿Sabe qué hacía Eliseo? Sí, lo sé, callen. Y seguía. Y al ratito otra vez: Eliseo, ¿sabés qué? Hoy te van a llevar a tu Señor. Sí, lo sé, calla. Ay, yo me imagino a Eliseo en cualquier momento estaba con unas ganas de... Y es que a veces es así. Y tenés que aprender a decir: sí, lo sé, calla. Porque muchas veces sin darnos cuenta terminamos enredados en conversaciones que de nada aprovechan. Y terminamos metidos en lío, que entonces, yo no sé usted si lo quiere, si le sirve, aplíquelo. La gran Eliseo, cuando me vengan a decir algo, le voy a decir: sí, lo sé, calla. Porque la mayoría de nuestros problemas son por meternos en problemas que ni nuestros son. A veces mi madre siempre me decía: anda buscando sarna para rascarse. Entonces, él estaba esperando de las personas. Seguimos. Cierro paréntesis. Lastimosamente, muchas veces si delante de las personas mostramos nuestra vulnerabilidad, muchos de ellos aprovechan eso para destruirnos. Alguien dijo por ahí: si ya no eres amigo de alguien, guarda los secretos de tu amigo, que ahora ya no es tu amigo y que te comentó en confianza. Entonces, un buen cristiano, un buen pastor, un buen hijo de Dios no habla de los demás. Y todos estamos en esa escuela. Todos estamos en esa escuela. Porque en realidad
Muchas veces tenemos una vara para medir a los demás y una vara muy distinta para medirnos a nosotros mismos. Porque a la verdad, muchas veces queremos sacar la paja del ojo ajeno sin querer sacar la viga del ojo nuestro. Entonces la Biblia dice que uno solo es el juez y el que está a la puerta. ¿Tú quién eres para juzgar a tu hermano? Que Dios nos enseñe, porque si nosotros aprendemos esto, si el pastor aprende esto, si los líderes aprenden esto, si la iglesia aprende esto, entonces no va a haber chisme, ni murmuración, ni contiendas, ni divisiones. Porque una iglesia se divide de adentro hacia afuera. Nunca, es como, se divide desde adentro hacia afuera, nunca de afuera adentro. A veces pensamos que el peor enemigo de la iglesia es el diablo. Sí, él nos odia. Pero la iglesia siempre se va a dividir de adentro hacia afuera. Amén. ¿Me sigue hasta ahí? Me da unos minutos más. Tercero, para recuperar lo perdido tenemos que dejar de ser indiferentes con el Señor. 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Escuche, cuando Jesús pasó por donde estaba sentado Bartimeo, él no fue indiferente para con el Señor. Pues seguramente Bartimeo había escuchado todo lo que Jesús había hecho, había escuchado de todos sus milagros, y cuando Jesús pasó por ahí, Bartimeo comenzó a clamar. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Comenzó a clamar, comenzó a gritar. Él sabía, Bartimeo, que tener un encuentro con Jesús era segundamente su única posibilidad de recuperar lo que él tanto anhelaba. Escucha, lastimosamente, muchos cristianos no tenemos la actitud de Bartimeo. Sabemos lo que estamos necesitando, sabemos que no hemos podido recuperar lo que pedimos y aún así seguimos siendo indiferentes al Señor. Somos indiferentes con Él cuando queremos hacer de cuenta que estamos bien y estamos rotos por dentro. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. No a mí, a Jesús. Amén. El Señor es el Rey de nuestra vida. Muchas veces nos perdemos la oportunidad de experimentar las maravillas que Él tiene para nosotros. Cuarto, para recuperar lo perdido no nos tenemos que rendir. No nos tenemos que dar por vencidos. ¿Recuerdan en San Lucas 18 la parábola de la viuda y el juez injusto? Jesús les dijo: esta es la necesidad de orar siempre sin desanimarse. Y aquella viuda iba cada día y le golpeaba la puerta. Hazme justicia de mi adversario. No quiero. Y iba el otro día. Hazme justicia. No quiero. Sin embargo, dice que el juez dijo: antes que se me acabe la paciencia, le voy a hacer justicia a esta viuda. Y le hizo justicia. Y Jesús dijo: oigan bien. Si aquel juez injusto, que no temía a Dios, que no temía a hombre, le hizo justicia a aquella viuda por su insistencia. Un amigo pastor usa mucho la palabra importunar. Estamos importunando el cielo, dicen, ¿no? Por su insistencia, ¿cuánto más Dios hará justicia con sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Sin embargo, cuando el Hijo de Dios venga, ¿hallará fe en la tierra? Tenemos que cuidar nuestra fe como un tesoro, porque la fe es la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Así que, para recuperar, no nos tenemos que dar por vencidos. Dice, y muchos le reprendían para que callase. Esto es increíble. Esto es increíble. Imagínense que venga alguien enfermo y empiece a clamar: Señor, y cállate la boca. Y que se le acerque a alguien. No. Le reprendían para que se callase. ¿Pero qué hacía Bartimeo? A Bartimeo no lo iba a callar nadie. Bartimeo tenía un propósito, quería recuperar lo que había perdido. A Bartimeo no lo iba a detener nada ni nadie. ¿Por qué? Porque esta era su oportunidad. Una vez en la vida y él no la iba a desaprovechar. Así que, cállate, Bartimeo. ¿Qué me voy a callar si es Jesús el que está pasando? ¿No entendés que la oportunidad de mi vida a mí no me calla nadie? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque a veces nosotros creemos que Dios haga todo y nosotros no hacer nada.
Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y hoy este domingo caluroso, donde podías haberte ido a la playa prácticamente, si quisiera aquel que pueda hacerlo, o estar en tu casa, estás en la casa del Señor y Él está pasando por aquí. Y es tu oportunidad. La gloria del Señor está cerca de ti, tanto como la palabra que sale de tu boca. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar callado? Aunque las circunstancias te hagan creer que no lo vas a lograr y que Él no se importa por ti. Para esta gente Bartimeo era una molestia, era un ciego, mendigo, pobrecito que estaba ahí. ¿Y cómo iba Bartimeo a molestar al maestro? Es que al maestro no lo molestan. A mí me entristece mucho es que cuando me encuentro que la gente se va o que está en una situación. ¿Y por qué no me dijiste antes que no quería molestarlo, pastor? No me molestás. Yo sé que tengo actividades, que tengo mi familia, que tengo mi trabajo, pero soy el pastor de la iglesia. Mandamos un mensaje. De alguna manera nos vamos a poder acercar. Si no voy yo, va a ir un líder, pero no me molestás. A Jesús no lo molestaba a Bartimeo. ¿Saben lo que le molestaba a Bartimeo? Esta manga de sátrapas que iban atrás de él por los milagros y que en una oportunidad se dio vuelta y le dice: ustedes me siguen por los panes y los peces, pero ustedes me tienen que seguir por quien yo soy. En Bartimeo quería algo, pero Bartimeo reconocía sinceramente que el único que le podía hacer el milagro era Jesús. Es decir, lo estaba reconociendo como el Hijo de Dios. Así que Bartimeo no se cayó nada. Cuando Jesús pasa por ahí, donde está sentado Bartimeo, él no fue indiferente para con el Señor. Seguramente él había escuchado de sus milagros, así que Bartimeo comienza a gritar. Él sabía que tener un encuentro con Jesús era su única oportunidad. Así que lo quieren hacer callar. Lo reprenden para que yo no grite. Ya no grite. Quisieron callarlo, pero no pudieron callarlo. No dejes que las luchas, las pruebas y los sinsabores de la vida apaguen tu clamor al Señor, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Así que, por lo contrario, Él gritaba más fuerte. Él no se rindió, Él no hizo caso de la crítica. Si vas a hacer algo en la vida a nivel profesional o a nivel ministerial, tienes que estar dispuesto a aceptar las críticas de los demás. Pero también tienes que estar dispuesto a saber quién eres tú y las críticas no te pueden afectar, porque si las críticas te afectan, entonces tú no sabes quién eres ni a quién estás sirviendo. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Critíquenme todo lo que quieran, yo voy a seguir clamando a Jesús. Y Jesús ve esas cosas. Así que ya voy a ir cerrando. Él gritaba más fuerte, él no se rindió, no hizo caso a la crítica, no hizo caso a las palabras de desánimo. Pues él sabía que el darse por vencido, callarse, significaba quedarse ciego. Nosotros tenemos que comprender también que si nos rendimos, renunciando a poder recuperar aquello que amamos, aquello que es tan importante en nuestra vida, entonces lo vamos a perder. La peor ceguera, como dije, no es física, es espiritual. Yo me anoté por aquí. Hoy quizás tú estés junto al camino y necesitas recuperar algo que solo Dios te puede devolver si es su voluntad. Lo voy a decir otra vez. Hoy quizás tú estés junto al camino y necesitas recuperar algo que solo Él te puede dar si es su voluntad. Así que parte de la reflexión final es que Jesús en el versículo 52 le dice: vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando Dios te dé lo que le estás pidiendo, no te vayas del camino. Sigue siguiendo a Jesús. No lo sigas por los panes y los peces. Cuando Bartimeo recobró la vista por medio del poder de Dios, ya no se quedó junto al camino, sino que siguió a Jesús en el camino. No es lo mismo estar junto al camino que estar en el camino. ¿Y vos cómo estás? ¿Estás junto al camino o estás en el camino? ¿Cuándo le vas a dar un vuelco de 180 grados a tu vida y te la vas a jugar entero por el Señor? Porque los años pasan volando. Nosotros hablábamos con Lorena ayer. Bebito, Lautaro ya 19 tienen. Lorena decía, tendrá 15, 19 tienen.
se nos van los años y lo que no hacemos ahora no lo vamos a poder volver a hacer dentro de 10 o 15 años. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, aprovecha ahora, porque después cuando seas más viejo te van a llevar a donde vos no querés ir y vas a hacer las cosas que vos no quieras hacer. Voy a cerrar. Eso es un llamado a nuestra vida. Cuando recuperemos lo que hemos perdido, no nos apartemos. No nos apartemos del camino de Dios. Sigamos el ejemplo de Bartimeo y sigamos al Señor en el camino de la bendición. Muchos quieren que calles. El enemigo quiere que calles. Pero tú confía y clama. Jesús dijo, los que confían en el Señor no serán avergonzados. Para cerrar, Bartimeo no necesitó ver a Jesús para creer que Jesús podía darle lo que él estaba necesitando. Algunos han dicho, si yo lo viera a Jesús, sería más fácil. Yo creo que Jesús, la segunda persona en la Trinidad, el Hijo de Dios, descendió del cielo, se hizo hombre, murió en una cruz, resucitó, está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, y que un día al final de la última trompeta, en un abrir y cerrar de ojos nos arrebatará con Él y luego vendrá a establecer su reino aquí en la tierra. ¿Lo vi a Jesús? No. ¿A cuántos le enseñaron de Artigas en la escuela? ¿Alguna vez vio Artigas? A no ser que haya nacido alguien en el 1764 acá y haya sido compañero, nadie lo vio. Y cree, bueno, esto es por fe. Yo no veo a Jesús caminando aquí, pero en mi espíritu sé que Él está. Y sé que Él no es omiso a un corazón humilde que clama a Él desde lo profundo de su alma, y sé que Él se detiene y hace silencio y manda a buscar a aquellos que creen en Él de corazón, aunque una multitud intente callarlos. Así que yo quiero orar en esta mañana. Quiero orar por aquellos que dicen, Señor, no te veo, pero tu palabra ha tocado mi corazón y yo quiero recuperar. Bartimeo tenía dos opciones. Se quedaba ciego, añorando el pasado donde veía, o clamaba a Jesús, creyendo que Jesús podía cambiar su presente y devolverle lo que había perdido. ¿Vos qué vas a hacer? Es una decisión personal. Ponete en pie. Mira, a menos que el Señor me lo diga, o el Señor inquiete en mi corazón, yo rara vez hago llamado al altar. Pero hoy el Señor está inquietando mi corazón y espero que tú escuches la voz del Espíritu Santo. Yo quiero orar por aquellos que le han creído al Señor en esta mañana, por aquellos que creen que su palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y que dicen, Señor, yo no me voy a quedar en el camino. Yo voy a clamar. Si vos querés recuperar algo que perdiste, pasá adelante. El Señor está aquí. Yo sé que está aquí. Yo siento su presencia. Él va a obrar cambios. Va a obrar milagros. Va a restaurar tu corazón. Te va a devolver lo que está perdido. El altar está abierto. Vamos a orar por ti. Rompe filas y pasa. El Señor ha hablado en esta mañana. Yo sé que el Señor tiene algo para tu vida. Mientras adoramos al Señor, todo aquel que sienta en su corazón que el Señor le ha hablado, pase adelante. Quiero orar por ti. Yo sé que Dios tiene algo nuevo para tu vida. Bendito sea el Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias.